se agolpan muchos temas, pero hay uno que ha llamado poderosamente la atención, porque ha generado en algún sentido polémica, pero en otro sentido mucha gente dice, por fin dimos el paso. Me refiero al tema de la reforma educativa. Exactamente, ¿qué fue lo que discutieron los legisladores? Esto es muy importante, dónde estuvieron los pros, los contras, pero sobre todo hoy diría, con algún asunto ya dado, así dicen los legisladores, más o menos, viene una gran cuestión, cómo instrumentar todo esto, que esta es otra de las partes fundamentales. Y hay un actor central que uno no puede soslayar, y sería además absurdo, y si quiere imaginar en soslayarlo, que es quienes instrumentan en buena medida la educación, que son los maestros, que en su mayoría están agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese es el tema. Si usted bienvenida, bienvenido. Nosotros el diputado Julio César Moreno Rivera, él es diputado aquí por la capital, en donde también hay otra historia con el tema educativo, y él es del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido. Gracias, Javier. Buenas noches a todos. Y en el caso del PRD, hubo naturalmente preguntas de por qué se metieron en esto, con entiendo que hay un discurso nuevo, que seguramente llamó la atención, ¿no? Internamente ha de haber habido allá máscara contra cabellera. Así es el PRD, así dicen amigos, así somos. Bueno, pero te planteo, a ver, ¿cómo lo ven? Y también en esta otra parte que hay un elemento, ¿no? Es decir, uno entendería, y no lo digo de manera peyorativa, que el PRI y el PAN pudieran tener una alianza respecto a algunos temas. La ha tenido el PRD con el PAN, no hay que olvidarlo, pero en este caso concreto, digamos, el punto de partida pregunta esas dos cosas. ¿Qué pasó al interior del PRD y cómo la ve el PRD? Pues mira, Javier, sin duda alguna hubo, por supuesto, posiciones encontradas, pero esta reforma estructural tan importante, y digo esto porque el PRD hoy se suma a este pacto por México, y esta reforma es producto de este pacto, de las fuerzas más importantes. Y además que nos queda claro que un gran problema que hay en nuestro país es el problema de la educación. Hoy celebramos que con esta reforma pues el Estado vuelve a tener retoma la rectoría de la educación. No parecía así en el sexenio pasado. Obviamente también celebramos que con esta reforma vamos a elevar, o se pretende elevar, la calidad de vida. Toda la reforma es perfectible, puede hacerse muchos cambios, pero hoy con esto seguramente en el PRD coincidimos al final de cuentas la necesidad de ser parte de esta reforma estructural. Hubo pues también comentarios en contra, hubo quienes hasta dijeron no somos una oficialía de partes, y bueno, pero sin embargo, ¿qué papel juega el legislativo? Así es, bueno, sin embargo esto no había pasado en sexenios, es decir, no se habían puesto de acuerdo los diputados de diferentes fuerzas, y simple y sencillamente esto estaba estancado. Hoy este instituto ya tiene un rango constitucional, una autonomía, donde ya es un mandato constitucional, ya no es un instituto que puede ser desacreditado, puede ser por medio de algún poder fáctico, puede ponérsele el pie para que haga o no la evaluación. Hoy ya es un mandato constitucional. Seguramente vendrán las leyes reglamentarias, secundarias, va a venir mucho más debate, pero hoy el PRD fue parte, como lo acordó y además como lo firmó nuestro presidente Jesús Zambrano, de esta gran reforma estructural. Yo supongo que un partido como ustedes no lo hubieran aceptado. ¿Valen las manifestaciones en donde gritan ¿se va a privatizar la educación en México o no? Y esto, ¿qué piensas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo abordaron? Y no negando el papel fundamental de las escuelas privadas o de universidades, escuelas que hoy coadyuvan enormemente al proceso educativo de México, por más que digan lo que digan de ellas, ¿no? Sí, me da la impresión que, por supuesto, ha habido varias posiciones, sin embargo, también se ha querido empujar un falso debate. Sí. Esto de la permanencia se maneja como si se pusiera en riesgo el derecho laboral de los trabajadores de la educación, que merecen todo nuestro respeto, y eso todos coincidimos, pero nada puede estar por encima de la Constitución.
Sí existía el Instituto Nacional de Evaluación, pues sí, pero hoy que ya tiene un rango constitucional, es un mandato constitucional, que seguramente se perfeccionará con la ley reglamentaria, pero que digan la palabra permanencia, esa palabra es la que pone en riesgo los derechos laborales, eso es completamente un falso debate. ¿Por qué? Porque los derechos laborales de los trabajadores de la educación jamás se tocaron. El artículo 123, el apartado B, que salvaguarda estos derechos, jamás, es más, nunca se mencionó siquiera. Reformamos el artículo 3º constitucional, se hizo este agregado de la fracción 9ª, y es donde, por supuesto, que hoy ya tiene este rango constitucional. Entonces no caigamos en un falso debate donde si a cualquier maestro o cualquier empleado de gobierno que imparte educación en el nivel primaria, preescolar o medio superior, dicen, está en riesgo tus derechos laborales. Por supuesto que todo el mundo... Como manifestación es rentable, diputado. ¿No? Y además, sales a la calle. ¿Y ustedes, izquierda, qué están haciendo? Sí. ¿A poco están avalando que por este pacto están poniendo en riesgo los derechos laborales? Es completamente falso. Yo creo que es un falso debate. Vendrán más debates, eso sí. Ya estaremos debatiendo la ley reglamentaria. Seguramente habrá muchas cosas que hay que precisar, eso sí. Pero ¿Alguna que pienses, diputado, de esos elementos que son sensibles, que hay que precisar respecto a la ley reglamentaria? Yo creo que la cuestión, cuando decimos permanencia, sí, esa es un asunto yo creo que sí sensible, además. Precisarse, se debe de precisar porque queda muy abierta y también puede ser sujeta de varias interpretaciones que entendemos por permanencia. Puede ser que si me evalúan y repruebo el examen, mi permanencia ya, es decir, ya no tengo permanencia dentro del magisterio. Muchas cosas se pueden interpretar y no es así. Yo creo que en estas leyes secundarias que todavía faltan y que es un gran camino que seguramente vamos a tener que atravesar, pues ahí es donde tenemos que dejar muy en claro si en verdad todos tenemos esta voluntad que hemos plasmado, que hemos expresado para que nuestro país salga adelante en este tema, pues ahí es donde también tenemos que llevar a varios consensos.